Buenas noches, los saludamos capaz del Señor. En este día lunes, 9 de la noche, una semana más, un día más en este programa Apasionados. Gracias a cada uno de los que están del otro lado, que se van ahí conectando. Gracias por elegirnos lunes a lunes. Y se dice poco pasar a Barbie, pero 19 programas ya. Un montón. 19 programas. Para hacerlo una vez a la semana es un montón. Y estamos sacando cuentas y 19, así que gracias a Dios y gracias a cada uno de ustedes que están del otro lado, que también que si no comparten, si no tampoco incentivan este programa, no se podría hacerlo, pero gracias a cada uno que están del otro lado. Pastora Barbie, ¿cómo anda? Bien, gracias a Dios, bendecida y en victoria. Agradecida a Dios por un lunes más y por la fuerza que nos das cada día, ¿no? Amén. ¿La semana cómo estuvo? Hoy comenzó de vuelta colegio. En colegio. Bien, agradecida a Dios porque el lunes pasado había comentado que tenía una prueba y hoy nos dieron los resultados y aprobé. Así que gracias a Dios por eso. Amén. Sí, se estaba preocupada, pero yo te decía, si estudias como estudiaste, así aprobaste. Un 8. Gracias a Dios. Que es bastante, se dice rápido un 8, pero es bastante. Y en esta noche tenemos el honor de tenerlo al pastor David Segura. Buenas noches, pastor. Amén, gloria a Dios. No, el honor es mío, el privilegio es mío. Gracias por permitirme también estar en esta plataforma, que bueno, que entendemos que en estos tiempos son una manera, una forma de poder llegar a muchas personas y poder hablarle de lo principal que es el amor de Jesús, ¿no? Así que agradecido por la oportunidad y poder compartir esta plataforma con ustedes. Amén. Y bueno, se van conectando. No, por ahora no me aparece ninguno. Todavía no aparecieron los comentarios. Bueno, ya se van a ir conectando en esta noche. Pedidos de oración, días de culto. Los pedidos de oración son al 11 65 61 47 89 y al 11 61 47 47 45. Nos encontramos en el kilómetro 29, en Rilo 62 71, entre Soberanía Nacional y López May. Los días de culto son los martes, viernes y sábado a las 19:30 horas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, creo que se van a ir conectando. Ya hay unos par de me gustas, fue el de usted. Así que ya vamos comenzando esto. Bueno, y esta noche le quería hablar sobre ¿para quién hacemos las cosas? ¿Para quién hacemos las cosas? Para el papá, para mamá, para el jefe, para que la gente nos vea. ¿Para quién hacemos las cosas? Colosenses 3, versículo 23-24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿No conocen personas que para hacer algo reniegan un montón? Gente que por hacer un poco más de lo que tiene que hacer, hace un escándalo y se tiene que enterar el barrio entero. Gente que piensa que si hace algo de más, se están aprovechando de él. Muchas veces pasa, ves a alguien o vas a alguien y le decís: che, ¿me haces este favor? Y ya te dice: vos te estás aprovechando de mí, me viste cara de tonto, todo hago yo. Y esa gente siempre se la pasa renegando, siempre pensando que uno se aprovecha de ellos. Todas esas cosas pasan porque no sabemos para quién estamos trabajando realmente. Tenemos nuestros jefes y aunque a veces no nos guste que nos digan lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Si entendiéramos esta palabra, que hacemos todo para Dios, dejaríamos de quejarnos tanto, dejaríamos de hacer las cosas sin ganas, dejaríamos de esperar que el jefe nos recompense por hacer el trabajo mínimo que nos corresponde. Nuestra recompensa viene de Dios. Hagamos todas las cosas como si las hiciéramos para Él, ya sea en el colegio, en el trabajo y aún más en el servicio de Dios. Dar lo mejor de nosotros y hacer todo con excelencia, sabiendo que la recompensa viene del cielo y no de los hombres.
Que el Señor los bendiga, que su Santo Espíritu esté siempre con ustedes. Y en esta noche le quiero dejar una pregunta a los que están del otro lado. ¿Qué recibieron de parte de Dios que nunca se lo esperaron? Porque Dios muchas veces nos da algo y nosotros, uy Señor, pero no me lo esperaba. Bueno, ¿qué fue lo que recibieron de parte de Dios y que no se lo esperaron? Pueden ir dejando sus respuestas en esta noche mientras comenzamos con el pastor David Segura. ¿Está preparado, pastor, para las preguntas? Amén, estamos preparados. Gloria a Pero qué Dios. interesante lo que hablas, ¿no? De hablar del servicio. Hay personas que están en la iglesia, a veces no saben y dicen, yo no sé cuál es mi ministerio, no sé para lo que Dios me llamó. Y si nosotros entendiéramos la palabra ministerio, que la palabra ministerio significa servicio, no hace falta tener un cartel de pastor, de evangelista, de profeta, de apóstol. Cuando uno sirve, cuando entendemos lo que es la palabra del servicio para los demás, entendemos que tenemos un ministerio. Y es muy importante lo que decía el pastor, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor, pero tenemos que servir. El mismo Jesús demostró que dijo, miren, yo no vengo a ser servido, yo vengo a servir. Yo vengo a este mundo por una sola razón, es no a ser servido, no que me levanten como un profeta, como un rey, sino yo vengo a servir no para ser servido. Y por eso la actitud de él es lavar los pies a su discípulo, porque él marcaba la forma que tenemos que trabajar, ¿no es cierto? Y en estos tiempos tenemos que aprender primeramente el servicio con humildad. ¿Para quién lo estamos haciendo, no es cierto? Es muy interesante y qué bueno que podamos entender que la palabra ministerio significa servicio. Amén. Tenemos que servir para los demás. Gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo fue el momento que Dios se le apareció a su vida y le dijo que lo quería usar? Wow. Bueno, es una pregunta muy interesante, pero la respuesta sería muy larga. Voy a tener que abreviarla un poco. Bueno, yo de mi juventud no vengo de una familia cristiana, no tengo padres cristianos. Nací en un hogar humilde, un hogar de trabajador, pero llegó un momento en mi vida que mi papá se enfermó, yendo al hospital, tratándose por una enfermedad, pero los médicos no lo operaron de la mejor manera y le practicaron una mala praxis, que es cuando los médicos lo operan de una mala manera. Mi papá, conoce al Señor, pero parte con él. Es un momento muy duro, muy crítico, muy difícil para la familia, para una madre mi mamá, que era el primer novio y el esposo. Yo era un joven que iba a cumplir 18 años, mis hermanas eran más chicas, y tenía un resentimiento, un odio, porque no pensé que en tan pequeño tiempo mi papá iba a morir. Tenía un resentimiento, un odio, que mis sueños se frustraron. Era jugador de fútbol, tuve que dejar el colegio, empecé a trabajar, y todos los sueños quedaron atrás. Es frustrante cuando salimos del eje de creemos que va a ser lo normal, que vamos a tener nuestro padre todo el tiempo, que es dos columnas fundamentales. Y tuve un momento muy enemigo a Dios, a muerte. No podía entender por qué mi papá se había ido. Con el tiempo mi mamá se vuelve al alcohol, una depresión muy fuerte. En ese lapso mi papá, había conocido a un evangelista que iba a orarle a mi papá, porque en las noches no podía dormir, tenía un sufrimiento, un dolor, un tormento de la mala operación. Con el tiempo él acepta al Señor, y parte con el Señor. Y ese evangelista, con el tiempo, como que yo digo que Dios alguien dijo por ahí una vez que Dios es un gran ajedrecista, mueve las piezas, sabe el momento, qué movimiento vamos a hacer nosotros. Y ese evangelista que era joven hoy es mi apóstol, que vivía en otro lugar, pero se fue llegando a nuestra casa. Mi mamá se convierte al Señor, fue bautizada por el Espíritu Santo. En una semana mi madre era otra, pero yo todavía seguía con resentimiento. Pasaba mis días en
en el cementerio, con depresión. Después, bueno, es muy larga la historia, pero con el tiempo me caso, tengo mis hijas, ya el tiempo de la pérdida, ¿no? Uno nunca se olvida, pero se va acostumbrando, porque la muerte hace eso de un ser querido, se acostumbra, no se olvida, pero se va acostumbrando. Pero caigo en una depresión muy fuerte, donde mis hijas, con el amor de mis hijas no podía sacarme, el amor de mi madre no podía, mi esposa tenía la mayoría de las cosas que yo tenía, pero sentía que no podía salir adelante. Y yo creo que ahí el Dios que yo no quería hacer nada, era ateo, era bajista de una banda heavy metal, así que usted imagínese que era totalmente opuesto a yo creer, pero en un momento muy difícil que ya no podía más, dije, bueno, quiero conocer al Dios que predica mi madre, porque mi mamá empezó a predicar, mi esposa, 8 años antes que caía yo en depresión, ella conoció al Señor y me tenía que aguantar, 8 años aguantando la luz con las tinieblas, porque yo era muy, muy malo en el sentido, porque tenía un rechazo contra Dios y todo lo que representaba a Dios, y yo creía que mi esposa le habían lavado la cabeza, bueno. Y en el momento en el cual yo tuve un encuentro, si bien empecé a ir a la iglesia, pero no tenía ese encuentro con Dios, era como un alivio a mi dolor. Escuchaba la palabra, lloraba, me gustaba, pero no salía de la depresión, porque no garantiza nada ir a la iglesia. A la gente que nos están viendo ahora y tienes años de cristiano, la iglesia no te garantiza que puedas sanar tus heridas, no te garantiza que puedas tener un encuentro personal con Jesús. Tenés que abrir, tenés que buscarlo, no por lo que cuenta el pastor o alguien, sino que tenés que tener una experiencia personal y genuina. Y bueno, yo la tuve, dije, bueno, Señor, si tú eres real, háblame, porque yo ya me quería suicidar. Yo no dormía en las noches, es muy larga mi testimonio, pero no podía dormir en las noches, tenía ataque de pánico, depresión, me atormentaba. Y llegó un momento que en las noches escuchaba, yo vivo a media cuadra de la vía del tren, yo sabía a qué hora pasaba el primer tren de la madrugada, y yo dije, bueno, yo ya sé cómo terminar esto. Había una voz que me decía, mira, tu familia está sufriendo por vos, tenés que terminar con esto, no hay más remedio para vos. Yo sufrí 6 meses depresivo, pero fue una depresión intensiva, que los médicos no tenían cómo solucionarlo, los antidepresivos no me hacían nada, y dije, bueno, ya está. Iba a la iglesia, me sanaba, a veces me aliviaba las alabanzas, una palabra, pero yo necesitaba más, porque era un hombre ateo, no creía, en un momento creía y en otro momento no creía. Conozco muchos hermanos de la misma manera, pero dije, bueno, Señor, ya está, no me hablaste, yo quería tener algo fuerte con el Señor. Yo digo, si vos le hablas a Moisés, si vos hablas, yo quiero escuchar algo, si eres real, si realmente yo estoy en tu propósito, quiero tener un encuentro contigo, si no, no sé qué voy a hacer. Y bueno, esa madrugada, una de las tantas que no podía dormir, me levanté ya con la dirección de saber y escuché la voz de Dios por primera vez, en un silencio sepulcral, porque en las madrugadas solamente escuchaba los ruidos. El silencio también produce ruidos, el ruido de las voces lejos, el ruido de moto, el ruido de, no sé, de gatos peleando, pero era un silencio sepulcral que todas las noches a mí era un tormento. Pero la primera vez que escuché una voz que me decía, no te hagas daño. Y me dijo una palabra que yo no entendía, dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid. Y nunca había escuchado esa palabra. Me largué a llorar, me puse a arrodillar a orar, pues sentí una voz que miraba para todos lados, no entendía nada. Pero al otro día en mi trabajo tenían esos ¿cómo se llaman? Los Nuevos Testamentos chiquititos, sí. Leía, los devoraba, y cuando abrí la misma palabra que había escuchado la voz a la noche. Tremendo. San Juan 15, yo soy la vid verdadera. Y lo que más me impactaba, que me decía, pertenece a mí, porque lejos de mí nada vas a poder hacer. Y eso hizo que yo me empezara a tener esa afinidad, a aferrarme más, porque digo, es verdad, si yo me alejo de él, nada voy a poder lograr. Y bueno, y ahí empezó como otro trato. Después, bueno, muy larga la historia, tuve otros motivos más fuertes, sobrenaturales, que hicieron que me afirmaran. Pero esa fue la primera vez que tuve ese encuentro con Dios. No que me habló que me iba a usar, sino que tengo un encuentro con Él, que tenía un propósito. Más adelante sí, era desafiante, hubo
algo que no cuento mucho, tengo la bendición, digo yo, y la misericordia que voy para muchos lugares a predicar, cuando me invitan, pero mi testimonio casi no lo cuento porque quizás la palabra es lo que uno lo apasiona y descubrir cosas en la palabra, y a veces es muy largo contar, pero en una oportunidad también que hermanos me oraban por mí, y lo voy a contar, tengo tiempo, ¿no? Sí, es muy gracioso lo que voy a contar porque todavía debe de escuchar esa voz y de poder, quería realmente tener un encuentro más, que quería más todavía. En una oportunidad que había tenido también, una noche muy difícil, me acuerdo que en un domingo el pastor oraba por mi vida, oraban todos los hermanos, había en cadena oración, porque fue difícil que yo me acercara, era muy rebelde, y en una oportunidad el pastor me hizo pasar al frente y dijo, bueno, esta es la oportunidad, vamos a orar todo por vos. Yo decía, ¿cómo puede ser que los hermanos no me conocen y hay personas que están orando por mí? No podía entender el amor de la hermandad de la iglesia. Yo creía que la iglesia era un grupo de personas ignorantes que venían y oraban algo que no existía. Yo empecé a descubrir el amor de Dios a través de las personas que oraban por mí, que no nos conocía. Yo, ¿cómo puede ser una persona que se levante a las 5 o 6 de la mañana, viene a la iglesia a orar por alguien que no conoce? Y había un grupo de oración, 14 personas, 7 matrimonios que oraban por mí. Y el pastor me dijo algo, mi apóstol dijo, mira, si Dios no te contesta en esta semana, yo dejo de predicar la palabra y dejo de ser pastor. Estaba muy seguro, yo no sé si haría eso, pero él estaba muy seguro. Y antes de llegar a la semana, cuando empezaron a orar por mi vida, pastor, te cuento que sentí una presencia como nunca la había sentido. Yo cerrando los ojos empecé a escuchar que alguien hablaba, personas que hablaban idioma raro, que no entendía que era hablar en lengua, que yo no entendía, personas que empezaban a hablar de un idioma que no entendía, una alabanza de un grupo que había que me partía al medio, y sentí por primera vez algo, una presencia que fue sobrenatural. El hombre que es muy incrédulo, si estás escuchando y sos muy incrédulo, y Dios te va a romper, porque no hay nada que es imposible para Dios. Si estás dudando de su presencia, si estás dudando de que Él es real, pedile que Él se va a hacer, de cualquier forma se va a hacer real, porque lo que más le importa a Dios es que tú le creas. Porque sin fe es imposible agradarle a Él. Y bueno, en esa mañana sentí una presencia que mi carne nunca había sentido, una presencia que sentí como una luz, con los ojos cerrados yo veía una luz. Y sentía como que mi cuerpo, miles y miles de hormigas recorrían mi cuerpo, y yo no quería abrir mis ojos. Y esa presencia de a poco se fue yendo, me sentí bien, pero poco se fue yendo. Y viene al caso porque yo dije, mi mente, incrédulo todavía, es muy gracioso lo que voy a decir, pero lo comparto con ustedes. Yo dije esto, perdón por lo que voy a decir, por mi vulgaridad. Estos evangélicos me enchufaron algo, dije yo. Y empecé a mirar al costado, porque mi carne, el que no conoce de la presencia, el que no conoce la virtud del Espíritu Santo, no va a entender lo que significa la presencia viva de Dios. Y yo miraba, digo, dije otra palabra, no la voy a repetir, estos evangélicos me enchufaron algo, una electricidad, porque estoy sintiendo algo que nunca sentí. Ellos no me escucharon, obviamente, veían mi cara, pero había alguien que estaba escuchando. Hay alguien que escudriña la mente y los corazones. Cuando yo terminé de decir, estos evangélicos me enchufaron algo, la presencia que se estaba yendo descendió, pero como 10 veces más fuerte. Y yo no podía resistir a esa presencia. Sentía que mi dolor de ataque de pánico, sentía que mis dolores, los mareos, dolores de cervicales, de huesos, yo sentía que había como alguien me estaba inflando, que mi cuerpo se estaba elevando. Y fue tan increíble que lo único que hice, no quería abrir mis ojos, porque digo, si abro los ojos se va esta presencia linda. Yo desaparecí, yo no estaba en ese lugar. Sentí la primera vez una paz que nunca la había sentido, no una paz como una tranquilidad. No, yo tengo paz porque estoy tranquilo, porque mi casa está segura, porque cobré el aguinaldo, voy a comprar. Una paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo, yo le doy una paz, y la paz que yo le doy no es la paz que le da el mundo, porque sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es la que yo necesitaba, noche de tormento, yo que necesitaba paz. Y ese momento que abrí los ojos, lo único que veía que mis manos, y lo voy a compartir con un poco de vergüenza también, que en mis manos se había ido esa presencia, pero había fuego en mis manos.
Yo miraba y la gente hasta hoy día se acuerdan que yo me miraba y abría los ojos así como un pescado fondo del mar y me miraba a mis manos y yo escuché la primera vez como la pregunta era cuando entendí que Dios me iba a usar, me dijo, con estas manos yo te voy a usar y voy a sanar enfermos. Y no entendía porque el primer necesitado era yo. Yo digo, no entiendo, yo me quiero sanar, yo estoy depresivo, yo quiero salir. Y no entendí hasta que el tiempo entendí que, bueno, el Señor tenía un propósito y bueno, ese sí, sí, ojalá que ya ha cerrado la pregunta muy larga, pero bien, ese bien. fue el encuentro que me hizo quedar hasta el tiempo de hoy. Tremendo. Es tremendo, sí, son tremendas las cosas del Señor. La segunda pregunta, cuando viene el desánimo, ¿cuál es su motivo para seguir adelante? Hay muchos, pero yo creo lo mismo que estoy contando ahora sería traicionarlo al Señor. Muchas veces tuve desánimo de no poder llenar las expectativas, no por desánimo porque no alcanza la plata, lo desánimo porque te pagan por la mala moneda, porque te decepciona por las personas. Creo que el desánimo que tenemos, lo que tenemos ministerio, lo que estamos al servicio al Señor, los desánimos vienen cuando nosotros sabemos que podemos dar más y no le damos al Señor. Cuando Él sabe que nosotros tenemos para dar más y a veces lo desenfocamos tanto que ese es el desánimo diciendo no puedo estar de esta manera, yo sé que yo puedo dar más y creo que sería traicionarlo. Si yo no me imagino, sinceramente no me imagino una vida sin Él ahora, porque fue tan difícil llegar. Porque la persona que tuvo un encuentro muy fuerte con el Señor, por eso digo que no es una costumbre, no es porque mi mamá me llevó a la iglesia, no es porque yo me acuerdo. Las personas que los papás les llevaron a la iglesia no le garantizan nada tener un encuentro personal con Dios. Eso es algo individual. ¿Cuántos hijos de pastores que se apartan? ¿Cuántos hijos de cristianos que están ahí y no sienten nada y tienen doble vida, salen de la iglesia y hasta que no tengan un encuentro, y es algo individual, no se puede transferir la experiencia con Dios, no se puede transferir lo que uno siente. Y entiendo también que cada uno, que Dios tiene la misma también, no la misma, el mismo trato con cada persona. Pero entiendo que sí o sí nosotros tenemos que tener un vínculo especial con Él. Yo no podría, en serio, no podría imaginar una vida sin Él. No lo digo como demagogia, porque mi vida ahora está alrededor de Él, se centra en Él. A mí me saca de eso y yo no sé hacer otra cosa. Me siento incapaz, me siento torpe, sería un hombre común y corriente. Y yo digo que sería un traicionero, no sé, no encuentro las palabras perfectas, no traicionaría mis principios con Él, ¿no? Yo tengo mucho para agradecerle, en mi familia, en mis hijas. Estoy ocupando un lugar que digo yo que si yo fuera Dios no me elegiría. Tengo muchos errores, muchas fallas, y lo único que lo cubre esos errores, la falla, es el manto que nos cubre. Como Mefibosé, cuando me acuerdo que lo llamó el rey David y decía, pero ¿para qué me llamas si yo soy como un perro muerto? No entiendo para qué tú me llamas, no comprendo. Y él dijo, desde ahora ya todas las cosas que la vida te sacó, todas las cosas que viviste, lo vas a recuperar, pero vos vas a sentarse en mi mesa como uno de mis hijos. Y dice, yo me imagino cuando se sentaba, el mantel cubría sus errores. Dios hace que nosotros con los errores son tapados. Y si las personas realmente conociéramos cómo somos nosotros, yo digo que se decepcionarían. Pero hay un manto, hay una gracia, que Dios nos dio esa gracia, ¿no? De poner la otra mejilla, de agachar la cabeza. Perdón, chicos, estoy haciendo mucho ruido. De hacer todo para agradarla siempre a Dios. Yo creo que los desánimos, siempre estoy firme del solo hecho que no lo podía traicionar a Él. Al hombre lo podemos fallar, porque el hombre a veces nos falla, pero cuando entendemos que Él nunca nos falla, ¿no? Y a veces le fallamos a Él, ¿o no, pastor? Amén. Pero tenemos la convicción de decir, bueno, me levanto y sigo porque no lo puedo traicionar. Amén. Y en un momento habló de no querer, o sea, no imaginarse una vida sin Dios. Sí. ¿Cómo hace uno, como siervo, como hermano, de decir,
bueno, no puedo dejar la iglesia porque no me imagino la vida sin Dios, pero sin caer en la religión, en la repetitividad. Exactamente. ¿Cómo hace uno? Podemos dividir, yo creo que podemos dividir lo que es la iglesia, como venimos hablando, con un trato con Dios, ¿no? Nuestra vida se tiene que reflejar fuera de la iglesia. Nosotros podemos venir mucho a la iglesia y si lo tomamos como una monotonía, ¿no? Porque lamentablemente a veces cae en la monotonía. Hoy es el martes, bueno, yo tengo allá miércoles, sábado, también en la central. Pero cuando uno entiende y se levanta y dice, bueno, yo creo que hoy Dios tiene algo especial para mí. No la iglesia, no la música, no el pastor, sí, ellos son claramente referentes que hacen que yo me conecte con Dios. Pero nuestra vida se basa en lo que yo haga todos los días. Si nosotros lo basamos nomás de mostrar que somos cristianos solamente cuando venimos a la iglesia, yo me imagino que en el colegio, en el trabajo, en nuestra vida cotidiana, siempre está Dios presente. Yo creo que en nuestras redes sociales, en nuestras amistades, por más que compartamos con un montón de personas que no tienen nada que ver quizá con nuestra fe, ellos tienen que entender que nosotros tenemos no una convicción, sino que tenemos una forma de vida que no nos podemos alejar. Ya la esencia nuestra es totalmente para Él. Bueno, Pablo decía, yo ya no vivo más, ahora Cristo vive en mí, no un hombre rudo, un Saulo de Tarso que perseguía, pero cuando él estuvo no con la religión, era un hombre que estudiaba, un hombre que sabía 4 idiomas, un hombre que había estudiado a los pies de Gamaliel, un fariseo que era eminencia en esos tipos, tenía el Torá en ese tiempo los estudios mesiánicos, digo yo, que eran sobresalientes, pero cuando él estuvo en encuentro personal con Dios, ya la religión lo dejó de lado, dijo, lo que yo tengo de conocimiento es como un trapo de inmundicia. Porque ahora yo sé que tengo que vivir una vida conforme al Dios que me llamó. La religión hace matar la fe a la persona. La religión hace una dogma. La religión no nos va a salvar. Sí nos va a salvar la vida continua con Jesús. Que tengamos una relación continua con Jesús. Vamos al trabajo, al colegio, vamos caminando. Que nuestra vida esté continuamente, con la presencia de Dios. Yo creo que es una gran manera, no diría una fórmula, pero si no estamos viendo esa manera, estamos en problemas. Si lo tomamos como una religión, estamos en problemas. La tercera pregunta es, ¿alguna vez tuvo un proceso tan duro que lo hizo dudar de su fe? Sí, sí, bueno, una de las tantas, creo que un proceso más difícil que tuve, hasta ese momento yo estaba firme, creía en la capacidad que Dios me había dado, que, repito, Dios me ha dado tantas cosas que no podía creer en los lugares donde me ha llevado. Yo siempre tuve un problema de autoestima, de perder a mi padre con tan temprana edad, después caer en una familia, no voy a, por una cuestión de reservar los nombres, caí en un lugar que era menospreciado, era como esclavizado, y tuve un problema de autoestima. Y cuando llegué al Señor, Dios me dio la bendición de poner los pies sobre la tierra, pero entender que Dios me había llamado para algo. Y empecé, a abrirse las puertas. Creo que en muchas oportunidades la pastora me había invitado para acá, y empecé a ir para todos lados. Y yo estaba entendiendo que cómo le sirvo a Dios, cómo le amo a Dios, porque yo dejo mi familia, no salgo de vacaciones, hace 28 años de trabajo, no salgo de vacaciones porque mis vacaciones es para trabajar en la iglesia, para ir a los lugares donde me invita, a Paraguay, a Santa Cruz, a Corrientes, a lugares. Pero llegó un momento que Dios tuvo que probar mi fe. Y eso es en la parte más que más nos cuesta, los que tenemos hijos, por supuesto. Y una de mis hijas más chicas entró en una enfermedad pulmonar, donde no le encontraron en sí la enfermedad correcta, creían que era otra cosa, y en ese lapso de meses cayó la pandemia. Y si esa pandemia, ese virus que era muy potente, que tocaba los pulmones y era terminal, ahí empezamos un proceso muy difícil.
un proceso que no podíamos salir, no podíamos ir a los hospitales sin permiso, no podíamos salir a otra provincia. Y ahí empezamos a tener un proceso difícil, que en las madrugadas, yo tuve 8 meses sin ir a trabajar y yo utilizaba ese tiempo para adorar, para orar. Y en muchas oportunidades mi hija, en las madrugadas teníamos que correr, una hija grande, tiene 24 años, de 20, 21 años, que vomitaba sangre, escupía sangre, tenía meses con fiebre, no se le iba, los médicos no le encontraban. Y eso fue un proceso muy difícil para mí, diciendo, ¿qué está pasando? O me encerraba en mi pieza a ayunar, orar, y salía como empoderado. Decía, Señor, ahora yo sí, ahora tengo una fe inquebrantable que voy a orar por mi hija. Y así como tantas veces vi por misericordia sanidad en otras personas, mi hija se va a sanar. Y yo ponía las manos sobre los pulmones y oraba, y el Señor me tomaba, bueno, con su presencia, y veía que mi hija no mejoraba. Y yo decía, ¿qué está pasando? ¿Cómo es el problema, Señor? No entiendo. ¿Cómo? Otras personas se sanan, otras personas son liberadas. ¿Qué está pasando en mi casa? Y ahí empezó el proceso de dudar, no de Dios, pero sí de mi fe. No de que Él existe, eso no es dudar. Pero sí dudar de qué es lo que está pasando. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Y por qué no? ¿Por qué las personas creen que somos ministros, somos siervos de Dios y estamos entre algodones y nunca nos va a pasar nada? Dios le dijo a David, aunque ande por valles de sombra y de muerte. No dice, no te vas a pasar por el valle de muerte, vas a pasar, pero yo voy a estar contigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Amén. No dice que no vamos a atravesar momentos, pero los procesos son difíciles. Y entendemos cuando lo atravesamos que viene una gran victoria, una bendición grande, que Dios nos preparó en el desierto, pero mientras estamos en el proceso es difícil. Mientras estamos en el proceso no entendemos el porqué. Nosotros leemos las palabras en la Biblia y vemos, claro, la historia que empieza, el desarrollo y termina, como una historia que le está pasando a otra, y nuestra fe se alimenta. Qué bueno lo que pasó a David, qué bueno lo que pasó a Job, qué bueno que le pasó a Elías. Pero cuando esa misma prueba te pasa a uno mismo, ahí es donde nuestra fe verdadera se tiene que manifestar. Y muchas veces no estamos preparados. Y yo me di cuenta, Dios sabía, pero yo no sabía que no le amaba a Dios como yo creía que le amaba. Porque digo, si Abraham, el Señor le dijo, bueno, ahora toma a tu hijo, tu único, Isaac, el que amas, y llévate al sacrificio, pues lo tenés que presentar como holocausto. Y dice que lo llevó sin chiste. Yo me imagino la mejor respuesta de Abraham, o la respuesta que a mí me sorprendió, que fue el silencio, que no dijo nada. No dijo, no, Señor, ¿cómo? Mi hijo, ¿cómo te lo voy a presentar? Su mejor respuesta fue el silencio. Se levantó muy de mañana y empezó a caminar, 3 días caminando. Y no tenía ninguna queja para con Dios. Iba a entregar a su único hijo, a su único Isaac, y al que amaba, y al que él amaba. Y nunca se quejó para con Dios. Y dice que cuando llegaron al momento levantó la vista y ahí estaba el monte, ¿no? Donde Moriah, donde lo iba a sacrificar. Y no solamente lo iba a sacrificar, hace poco pudimos compartir esta palabra, no solamente lo iba a sacrificar, sino que lo iba a presentar como holocausto. El holocausto en la palabra en hebreo que significa que se tiene que quemar todo. Holocausto significa después del sacrificio presentar la ofrenda y se tiene que quemar todo, que no tenga ninguna partícula. Quemarlo todo significa que nosotros muchas veces tenemos que presentar holocausto en nuestra vida, que no tenga que tener ninguna partícula nuestra, que tenemos que desaparecer, nuestro yo tiene que desaparecer. Nuestra mejor ofrenda no es solamente el sacrificio es todavía, el animal es visible, el sacrificio las personas nos pueden ver, pero cuando nos transformamos en holocausto, que se tiene que quemar o se tiene que desaparecer toda nuestra humanidad, nuestro orgullo, nuestro carácter, es muy difícil presentarlo eso al Señor. Y bueno, yo veía eso, ¿no? En medio de su proceso, Abraham, porque le dijo, bueno, quédense acá los siervos que vamos a ir con el muchacho, iremos, adoraremos y volveremos. Así que entendí que la mejor adoración es cuando nosotros pasamos proceso. Nuestra mejor adoración, pastora, no es cuando venimos a adorar, a alabar a Dios y todo hay un ambiente majestuoso, profético. La mejor adoración que recibe el Señor en el medio del proceso no negamos su existencia.
En el medio del dolor nosotros seguimos confiando que algo Dios va a hacer. Porque Abraham, yo me imagino que tenía dolor, porque matar a su hijo, yo me presentaba hace poco, bueno, yo tengo un nieto de 2 años, ¿no? Y mi hija tan grande, pero yo me imaginaba yo caminando con mi nieto de 2 años, que amo profundamente, me imagino que tener que caminar a un lugar, ponerlo en un altar, porque el altar en el monte de Moria todavía no había un altar, tuvo que fabricarlo, edificarlo, llevaba tiempo, y ponerlo a su único hijo. Y dice que su hijo, Isaac dijo, papá, el fuego está, la leña está, pero ¿dónde está la víctima? ¿Dónde está el cordero? Y dijo, Dios se proveerá. Y yo me imagino cuando lo puso al hijo, dice que lo empezó a atar, y el hijo tampoco dijo nada. No gritó, no, porque sabía que Dios iba a proveer. Entonces entendí que en el medio del proceso, en medio del dolor, es nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración es cuando nosotros tenemos nuestra adoración. Bueno, mi proceso fue ese, entender que yo tenía que servirlo a Dios por más que mi hija estaba internada, por más que no podíamos conseguir los medicamentos, porque no había medicamentos y la enfermedad no se terminaba, hasta el mismo hospital no tenía medicamentos. Y fue una lucha, una prueba que duró más de 1 año. Y yo tenía que servir, tenía que ser estos vivos, como hacen ustedes, mantenerme adorando en medio del proceso, creyendo en tiempos difíciles, resistiendo en tiempos difíciles. Y yo creo que cuando Dios demuestra cómo es nuestro corazón, que no le amamos como Él quiere que nosotros lo amamos, y nosotros miramos y decimos, sí Señor, gracias porque me mostró, tú me conoces, sabes cómo es mi corazón, pero yo no conocía cómo era mi corazón, no te amo como yo creo que te amaba. Y eso es la mejor adoración o el mejor proceso que podemos tener los hombres y las mujeres de Dios, que Dios te muestre cómo es nuestro corazón. Y esperar que Dios sí o sí va a hacer algo. Y a todos los que están pasando procesos difíciles, queremos decirles que el proceso, el desierto, no es eterno. Tiene un momento que empieza y un momento de cautividad, un momento de que se caduca, un momento de vencimiento. Quiero decirle a todos que el momento que estás pasando, un momento difícil de crisis, inclusive de tu propia identidad ministerial, ese proceso se termina. No va a ser eterno. Tu problema no es eterno, no va a existir siempre, pero tienes que resistir y tienes que aprender a adorar en medio de tu dolor. Amén. La cuarta pregunta, ¿qué le puede decir a esas personas que conocieron a Dios y hoy están apartadas? O a esas personas que no conocen a Dios. Que lo único que tienen, que no es religión, que no es un dogma, que no es venir a la iglesia para conocer a Dios nada más. Los que se han apartado saben muy bien, a veces pensamos que lo más difícil para predicarles son personas que conocen de la palabra, que se han apartado, que tuvieron una desilusión, que se enojaron con el pastor, se enojaron con los hermanos, pero te tienes que acercar a conocer a la persona de Jesús. A todas las personas les decimos que descubran que Jesús le ama pero profundamente. Que los hombres quizás no nos necesitan muchas veces, pero Jesús sí nos necesita. Que el único que subió a la cruz del Calvario no fue el pastor, no fue el diácono, no fue la diaconisa, no fue la pastora. El único que subió a la cruz del Calvario y dio la vida por nosotros es Jesús. Así que no tenemos excusa. Si nosotros nos vamos de la iglesia, del ministerio, es porque nunca tuvimos un encuentro personal con Jesús. Si nosotros nos vamos del ministerio, dejamos, hay personas que yo no entiendo y no comprendo, pastores, que como dice mi apóstol, a veces le salimos tan barato al diablo, ¿no? Jesús pagó un precio elevado por nosotros, pagó cada gota de sangre, de sufrimiento que derramó por nosotros, fue caro. Fue un precio muy elevado y nosotros le salimos tan barato al diablo, ¿no? Nos enojamos con el hermano, con los pastores, la pastora, el hermano, nos vamos a la iglesia y a veces soltamos lo que Dios nos entregó. El que está en la alabanza se enoja y se va, no quiere tocar más. Quiere decirle que esas personas no tuvieron nunca un encuentro con Jesús o no hicieron pacto con Él, no con el ministerio, no con la iglesia. El fruto de tener un encuentro con Dios, mi servicio es la gratitud que yo le puedo
dar a la iglesia, como veníamos hablando del servicio, el ministerio de servicio. Yo voy a darle o voy a mostrarle mi gratitud de la única manera que puedo mostrarle mi gratitud a Jesús, de la única manera que puedo hacer, porque lo que Él hizo es sublime, no lo podemos igualar, jamás vamos a poder igualar lo que Él hizo. Y de la única manera que me queda, cómo poder demostrarle a Él que le amo, que estoy agradecido, es a través del servicio. Es amar, pastores, amar a lo que Él ama. Amar a las almas que Él ama. Yo creo que ustedes son pastores nuevos, sé que no son estructurados. Los pastores tenemos que darle oportunidad a las personas. Tenemos que abrir las puertas de la iglesia y que entren las personas, como estén, sucias, con pecado. Bueno, es un principio mío, perdón. Y que poder nosotros limpiarnos, a través de la palabra van limpiando. Hay gente que viene, pero desesperada, y a veces la iglesia le cierra la puerta por la religiosidad, por la forma que no, vos no entrás, obviamente los homosexuales no pueden entrar, si nos vamos lejos, la pintura, que el pelo, que esto, que lo otro. Nosotros lo hacemos entrar, que después el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Nosotros tenemos que darle las oportunidades a esa persona para que puedan conocer a Jesús. ¿Se imagina a Jesús en el monte ¿cómo se llama?, de la Bienaventuranza? ¿Se imagina así? Que se juntaron un montón de personas. Usted se imagina a Jesús mirando, no, esa no trajo pollera, no, esa no, está muy pintada, no, tiene poca ofrenda. Jesús le predicó a todos. Hebreos, le predicó a judíos, habían griegos, habían centuriones romanos. El único que podemos hacer nosotros es enamorarnos de Jesús. Amén. Y nos podemos apartarnos, no podemos ir a la iglesia, pero no nos apartemos de Jesús. Y por consecuencia, si nosotros amamos a Dios, tenemos que venir a la iglesia, porque no lo hacemos por los pastores, lo hacemos por la gratitud a Él. Sí tenemos que tener obediencia, sí tenemos que tener sujeción, yo no digo otra cosa. Sí tenemos que respetar a las autoridades, porque si no respetamos a la persona que estamos viendo, menos vamos a respetar a Dios que no lo vemos. Eso es un principio que me enseñó mi apóstol. Gloria a Dios. La quinta pregunta es: ¿qué promesa le hizo a Dios que cuando quiere abandonar, el Espíritu Santo viene y le dice: acordate que me prometiste esto? Es una pregunta muy interesante, pero difícil. No encuentro, quizás, no sé si alguna vez le prometí algo al Señor. No sé si la Biblia dice que mejor no prometa, que cumpla, porque no va a tomar el culpable por inocente. Así que nunca le hice una promesa al Señor, por lo mismo que venimos hablando. No me imagino una vida sin Él. Creo que de mucho tiempo no conocer a Él, o no poder tener una vida consagrada, o una vida con un encuentro con Él de mi juventud o de mi niñez. Creo que fue un curso intensivo que hizo el Señor. Vino a los 33 años y esa prueba fuerte fue como un shock fuerte. Pero no tengo ninguna promesa que el Espíritu Santo... Sí, el Espíritu Santo me hace acordar un montón de cosas, como diciendo, tenés que hacer esto. Y a veces sí, hay promesas que a veces le prometemos a Dios y no cumplimos, pero no porque queremos dejar las cosas, sino porque a veces somos olvidadizos. A veces le prometemos: Señor, te prometo que si me sacás de esta, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Yo prometo servirte, o prometo hacer estas cosas. Y a veces nos olvidamos, no porque queremos engrupirlo a Dios. O sea, a veces que la rutina, y a veces, es cierto que me olvidé, prometiste y me olvidé de cumplirle a Dios. Pero bueno, entiendo que estamos a tiempo del cumplimiento, que tenemos que cumplirle al Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, en esta noche estamos con el pastor David Segura. Le pueden hacer un par de preguntas, 1 o 2 preguntas, vamos a estar respondiendo si hay tiempo. Y se estuvieron conectando. Hablé mucho, ¿no, chicos? Perdón. Pasa rapidísimo la hora, así que no pasa siempre, tranquilo. Bueno. ¿Se estuvieron conectando, mandando saludos en esta noche? La primera fue Cami Bentancur, puso bendiciones. Después Mati Alba puso que Dios los bendiga mucho, acá conectados escuchándolos un lunes más. Después Agustina puso bendiciones. Después Mati contestó tu pregunta. ¿La pregunta? Puso: yo no esperaba recibir tanta gracia y misericordia de parte de Dios. Eso ha sido lo más importante que me ha dado. A ver.
Nadia Villegas puso bendiciones, mis hermanos, Dios los bendiga. Bendiciones, Nadia, te bendiga. Flavia Vega puso bendiciones, pastores. Bendiciones. Bendiciones. Después Mati Alba de nuevo puso, Dios siempre llega en el momento exacto a rescatarnos. Qué bueno es. Después puso poderoso testimonio, pastor. Amén. Después Gracias. Romina Escobar puso amén. Cami, gloria a Dios. Gloria a Dios. Mati puso la mejor adoración sin dudas. Después nuestra pastora, bendiciones apasionados. Bendiciones, pastora. Están todos mezclados, pero están. Después José Luis Verón puso bendiciones, pastor. Dios bendiga a los siervos. Amén. Amén. Gracias. Bendiciones. Después Lorena del Valle puso gloria a Dios. Amén. Saludos a mi pastor David. Amén. Gracias, Lore. Gracias, José, por estar conectados. Después Lucas Leandro puso David, amigo, Dios te bendiga, te siga usando, siempre sos una bendición. Abrazo grande, amigo. Gloria a Dios, Lucas, gracias. Después, verdad. Ana Herrera puso tremendo. Después Dios le bendiga puso. Y después Graciela Montaño puso amén. Dios siempre tiene algo para mí y lo busco más. Amén, Graciela. Graciela congrega con mi madre, así que le bendecimos, los pastores Gramajo, Señor los bendiga. Y hoy un montón de comentarios, que no creo que tengamos tiempo todavía. Pero a ver si hicieron alguna pregunta. Si no se perdió la pregunta, lo podemos hacer. Si no, estamos. No. Bueno, si le hicieron alguna pregunta se perdió, así que después la estaremos respondiendo. Claro. Así que bueno, pastor, con total libertad lo que Dios puso. Lo vamos a hacer breve porque ya creo que ya pasamos el horario y sí, quiero respetar sus horarios y bueno, quiero compartir una palabra rápidamente. Es una palabra muy conocida que está en el libro de Juan, capítulo 7 y en el versículo 37, perdón. Amén. Una palabra que Jesús dice que subió a una fiesta, y una fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta que duraba una semana, también se llama la fiesta de Sukkot, que era una fiesta en la cual se celebraba muy religiosamente una semana entera. Pero dice que Jesús fue, vamos a leer primero, en el último gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Y esto es tremendo porque habla de un contexto, ¿no? De una fiesta que era la fiesta de los tabernáculos. Dice que sus hermanos primero subieron a la fiesta y dice que él dejó que las personas subieran a la costumbre que tenían, ¿no? Religiosamente, estamos hablando de religión, y que ellos celebraban de su forma. Pero dice que a la mitad de la fiesta, a la mitad él subió, duraba una semana, así que yo me imagino que al miércoles, digo yo, subió él y se empezó a mirar de la forma que tenían acostumbrado a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y consistía, dice, en el último gran día, consistía que los sacerdotes se iban en el templo, iban por la parte trasera que quedaba también el estanque de Siloé, un estanque muy conocido, donde cada uno traía como una fuente de agua. Muy religiosamente lo hacían esto todo el tiempo, y dice que uno a uno iban caminando en fila los sacerdotes que estaban de turno y derramaban esa agua frente al altar. Y eso era muy quizás visto por todas las personas, que era todos los años celebraban eso. Entonces Jesús, cuando vio eso, entendió que lo estaban haciendo muy mecánicamente y no habían entendido lo que significaba eso. Y dice que el último gran día, dice que él se paró de pie y vio la necesidad de la gente, no de la religiosidad, no del acto religioso de hacer siempre lo mismo. Vio que duró una semana esa fiesta solemne, pero veía que todavía había necesidad en la gente, que estaban en el lugar indicado, en una iglesia, que estaban cumpliendo quizá con la palabra, lo que marcaban las leyes, pero nunca habían tenido un encuentro con Dios. Entonces dice que en el último gran día, como diciendo, bueno, yo voy a hacer la última Coca-Cola del desierto, yo voy a
a romper con lo que usted está necesitando, voy a romper la estructura religiosa. Entonces dice, se paró en el medio de la fiesta y se puso en pie diciendo, si alguno tiene sed, porque veo que acá sobra agua, pero hay personas que se están muriendo de sed. Acá hay una iglesia que está llena, que hay sacerdotes, pero todavía las personas se están muriendo de sed. Y estaba hablando del Espíritu Santo. Cuando hablamos de religiosidad, el Espíritu Santo no está en las iglesias. Porque el Espíritu Santo, donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y donde hay religiosidad, el Espíritu Santo no actúa. Entonces él, poniéndose de pie, dijo, yo sé que acá todavía hay gente que hace una semana que están buscando y no se pudieron saciar. Pero yo vine diciendo, si alguien cree en mí, la posibilidad es que si cree en mí, venía a mí y beba el agua. Dice que beba el agua, porque yo voy a brotar, yo le voy a dar ese agua. Y como dice la Escritura, que por su interior correrán ríos de agua viva. Está hablando del Espíritu Santo. Si uno está yendo a la iglesia, si uno está acostumbrado a la rutina, pero cuando Jesús se presenta en ese lugar, es el único que tiene el agua que pueda saciar nuestra sed. La mujer samaritana iba todo el tiempo a buscar agua en ese lugar, en ese pozo, ¿no? de Siquem, y buscaba agua, pero nunca se había saciado la sed que tenía. Todo el tiempo iba a buscar, hasta que se prestó a Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y yo te daría. Si tú conocieras quién que está ofreciendo un agua que no va a necesitar venir a buscar más este agua, porque la necesidad que tú tienes no es la necesidad de este agua, es tener un encuentro con el Espíritu, es tener un encuentro, porque dice, el Señor está buscando a personas en el Espíritu, que le adoren en el Espíritu en verdad. Si conocieras la verdad, no vendrías a buscar más esta agua, porque una mujer que venía a un lugar, a un pozo, que no solamente era una necesidad de agua, era una necesidad de poder tener un rito, porque dice que es el pozo donde era su padre, los antepasados, José, iban a adorar ahí, dice, y nosotros adoramos acá, ustedes adoran en la iglesia allá, y nosotros adoramos. Así que esa persona iba por un ritual, queriendo saciar algo que no podía ser saciado. Yo le quiero decir, si vienen a la iglesia y no tienen un encuentro personal con Jesús, que el único que va a saciar esa sed que tienen es un encuentro personal con Jesús. La religiosidad no te lo va a dar, no te lo va a dar la estructura, no te la va a dar la sana doctrina. Solamente si encuentras al Espíritu Santo vas a saciar. Amén. Te va a saciar el corazón, vas a saciar. Dice que si crees, por tu interior correrán ríos de agua viva. Esa mañana que a mí me predicaron y sentí la presencia de Dios, era como río de agua viva que recorría mi cuerpo. Así que tenemos que tener un encuentro personal con Él. Es el único que nos va a saciar de una sed. Amén. Dios le bendiga. Amén. Oramos, amén, por las personas que estuvieron conectadas, por este programa que es de mucha bendición. Oramos por los que quizás tienen necesidad y se han conectado y quizás tienen ese pensamiento de alejarse, que están cansados, que es muy rutinario su vida. Yo le digo que tengan un encuentro con Jesús, que arrodíllense ahí en sus madrugadas, en su recámara, empiezan a buscar a Jesús, no a la religiosidad, sino que empiezan a tener ese encuentro con Jesús. Amén, Padre, en esta noche te damos las gracias, Señor, por las personas que estuvieron conectados, por la palabra que pudimos compartir con mis hermanos, con los pastores. Te pido que esta plataforma sea, Señor, Padre, una plataforma en la cual las personas se puedan conectar y se puedan saciar de esa sed. Que estos micrófonos, Señor, que estos videos que son transmitidos en nuestras plataformas de Facebook pueda ser el motivo que esas personas puedan tener un encuentro contigo, Señor, que se puedan romper los paradigmas, que se puedan romper las estructuras, quizás, Señor, bíblicas o religiosas, y que puedan tener un encuentro personal contigo, Señor. Oramos por las necesidades, oramos por las personas que quizás tenían sed y no puedan saciarse, Señor, que están vacíos, que se han alejado, y alejarse empezaron a llenar su vacío quizás con alcohol, con droga, quizás, Señor Padre, en el nombre de Jesús, con prostitución o con mujeres, con hombres, con sexualidad, pero que puedan encontrarse nuevamente contigo. Tú las puedas rescatar, Señor Padre, tú puedas traer a tu redil, Espíritu Santo, tú puedas
Señor, Padre, convencer a esas personas, que tú las puedas atraer, Señor. Oramos, Padre, por esas personas que están pasando problemas, dificultades, que en esta noche, Señor, la palabra, la oración de mis hermanos, de los pastores, puedan traspasar el tiempo, espacio, Señor, y puedan ser tocados, Señor, puedan sentir el Espíritu Santo, puedan sanarse de toda enfermedad, y en esta noche, a partir de este momento, pueda haber un antes y un después para su vida, Señor. Que en esta noche es una noche de oportunidad, Padre, para que nuevamente ellos puedan reconciliarse contigo, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús le creemos, Señor, que está hecho por tu palabra y está hecho, Señor, por tu nombre. Amén y amén. Bien, gloria a Dios. Pastor, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes por permitirme ser parte de alguna forma de esta plataforma, amén, que sé que es de mucha bendición para muchas personas. Amén, gloria a Dios. Bueno, acá le dejaron una pregunta, ya estamos despidiendo, pero Mati pregunta, dice, el pastor transmite mucha paz al hablar. ¿Siempre ha sido así, con esa paz y tranquilidad para hablar? No, era bajista heavy metal, dije, y a veces me brota un poco de la chispa, pero bueno, creo que es el Espíritu Santo y la presencia de Dios que hace que nosotros podamos tener ese temple, ¿no? Y la convicción de saber que bueno, que Él está con nosotros, que es una bendición. Gracias por los comentarios, pero no, nunca fui así. Era muy peleonero, muy enojón. ¿Pelo largo? No, pero con punta. Era, sí, un poco de pelo largo, pero primero fui punk, así que imagínate, una mezcla rara, chico, barba, bueno... Algunos rasgos todavía me quedan. Bien, bueno, Ana Herrera, saludos pastor, estamos hablando con ese y Tizi. Gloria a Dios, bendiciones, sierva. Ana Verón, bendiciones pastor, tremendo. Oh, bendiciones, sierva, una ministra ya del ministerio. Gloria a Dios. Mi mamá, muchas bendiciones, amado, Dios los bendiga mucho, saludos más. Ayer estuve con mi mamá, estuvimos aquí con la pastora Barry, muy rico la comida, así que qué bueno, ¿eh? Siempre que uno va a la casa de la madre se va viene la panza gordito. llena. Jóvenes, un nuevo odre, bendiciones, les mandamos un abrazo enorme, siervos de Dios, bendiciones chicos, tremendo. Amén. Hace 2 o 3 semanas estuvo uno de los líderes de jóvenes también. Gloria a Dios. Así que bueno, los bendecimos. Marcela Ledesma, saludo pastor, siempre de gran bendición escucharlo. Gracias Marcela, Dios te bendiga, amén. Gracias por tus palabras. El pastor metalero, dice. Sí, ya dejé esa vieja vida, gracias a Dios. Ahora me encantan las adoraciones. Antes dormía con heavy metal, así que ahora me encantan las adoraciones. Cuando escucho una guitarra media distorsionada, no, ya no me gusta un poco. Mire, pasar del heavy metal a la adoración. Dios... Amén. Hace como quiere. Sí, el hombre más manso sobre la tierra. Moisés un poroto, ¿no? No, estoy muy lejos de parecerme a Moisés, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar de otro lado. Gracias por cada comentario, por cada saludo. Gracias por elegirnos día a día, cada lunes. Y bueno, como dijimos, programa número 19. Pastora, ¿me deja soltar lo que vamos a hacer? No me dejan decir todavía lo que vamos a hacer en el programa número 20, pero ya en la semana vamos a estar comunicando, ¿sí? Publicitando lo del programa número 20. Así que bueno, muchas bendiciones, muchas gracias por elegirnos lunes a lunes. Pastor, una vez más, muchas gracias por llegar a este lugar. Muchas gracias a ustedes por permitirme poder ser parte de Apasionados. Amén. Gracias, pastora Barbie, por estar también del otro lado, yendo, viniendo, que se escuche bien todo por las preguntas. Y muchísimas gracias a todos. Así que el Señor los bendiga. Nos estaremos viendo el próximo programa de Apasionados.